Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Siempre es una bendición contar con su sintonía. Damos gracias a Dios por permitir nuevamente llegar hasta la intimidad de su hogar a través de Conquistadores. Recuerde que en Conquistadores buscamos que usted descubra el talento, el don que Dios le ha dado. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Este día tenemos un tema muy especial. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, como lo es la sublevación contra David, la sublevación contra el elegido de Dios. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Hemos leído el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. La sublevación contra David es el tema que estaremos desarrollando en este subprograma Conquistadores. Iniciemos hablando qué es la sublevación. Es la rebelión de un grupo numeroso de personas contra la autoridad en turno. Recuerde, la sublevación es un grupo numeroso de personas contra la autoridad. Bien, el capítulo 15 del segundo libro de Samuel es el dolor de cabeza en la vida de David. Con la llegada de Absalón llegó también un grave problema a la estabilidad del reino. No era división desde afuera, era desde adentro. No era por un particular, sino por un miembro de la familia. Uno que nació en la carne, pero que no nació en la visión de David. Con sagacidad, Absalón se fue robando el corazón de Israel, mostrándose preocupado por el pueblo. Todo este capítulo 15 nos habla de eso, y expresando su deseo de ayudar. Durante 4 años se fue preparando para darle el golpe político a su padre, y bajo pretexto de cumplir voto en Gesur, Siria, su padre le pidió permiso para viajar y en Hebrón se proclamaría rey, y era seguido por gente sencilla, pero también de seguidores comprometidos. Ante la noticia de la deserción del pueblo, David, con sus siervos y familia, decidió huir de Jerusalén, dejando su casa a 10 mujeres concubinas. Sus siervos fieles lo siguieron, según el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 y 18. Unos siervos fieles que reciben mención honorífica en la historia son Itaí Geteo, que con su familia y sus hombres se decidió a vivir y a morir con el elegido de Dios, con David. Sadoc, el sumo sacerdote, que con los levitas y el arca decidió acompañar a David, pero éste le aconsejó regresarse y desde Jerusalén ayudarlo. Con tristeza, David y sus seguidores subieron al monte de los olivos, enterándose que Ahitofel, uno de sus consejeros, se le unió a Absalón. En la cumbre del monte adoró a Dios, encontrándose con Husai, a quien aconsejó que regresara a Jerusalén como su espía, según lo declara el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 32 y 37. Ante la sublevación contra David encontramos un primer aspecto, la sagacidad. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. He leído el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 5 y 6. Pronto Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Poco a poco comenzó a levantar su guardia personal. Se estaba preparando para dar un golpe de estado. El espíritu de rebelión contra el elegido de Dios se estaba gestando dentro de él. Por las mañanas se paraba a la puerta principal y se presentaba a los que querían ver al rey para expresarle sus problemas.
mostrándose preocupado por ellos. Su deber como príncipe era el de representar al rey. David, más por el contrario, lo criticaba con disimulo y se presentaba a sí mismo. Les decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Había emprendido una campaña de desacrédito y de irresponsabilidad contra el reinado de su padre. Para montarse quería aplastar a David. Pisaba la credibilidad de otro para resaltar su reputación, dañando por supuesto el carácter de David, su padre. Escuchamos la manera en que enfermaba el corazón de otros. «¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les daría justicia?» Besaba y tocaba a los que se le acercaban a él, y así comenzó a robarle el corazón de los israelitas. David, por sus muchas responsabilidades, descuidó ese toque personal y se había alejado del pueblo al que tenía que ministrar. Absalón se aprovechó de ese descuido. Nunca imaginé, nunca pensé que el Dios de los cielos pensara en mí, que su mano poderosa me salvaría, que su dulce amor me mostraría. Haz de mi corazón tu hogar, Señor. Entra tú, Jesús, eres mi Salvador. Mi vida, mi aliento, mi esperanza y mi gloria. Haz de mi corazón tu hogar, Señor. Aunque indigno soy, no merezco tu amor. Tu siervo dichoso y bien dispuesto seré. Lo contaré, se lo diré a todo el mundo, que tú, Jesús, pensaste en mí y ahora vives en mí. Haz de mi corazón tu hogar, Señor. Entra tú, Jesús, eres mi Salvador. Mi vida, mi aliento, mi esperanza y mi gloria. Haz de mi corazón tu hogar, Señor. Haz de mi corazón tu hogar, Señor. Entra tú, Jesús, eres mi Salvador. Mi vida, mi aliento, mi esperanza y mi gloria. Haz de mi corazón tu hogar, Señor.
Estás escuchando Conquistadores. Estamos desarrollando el tema la sublevación contra David. Hemos visto ya un primer aspecto como lo es la sagacidad. Veamos un segundo aspecto, la conspiración. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Durante 4 años, Absalón se fue robando el corazón de los de Israel. Notemos que no se lo fue ganando, porque era un usurpador, manipulador y aprovechador. Era un ladrón de corazones. Al cabo de los 4 años pidió permiso al rey para pagar voto a Jehová en Hebrón, y éste se lo concedió. Se hizo acompañar por 200 hombres sencillos e ignorantes de su plan. Ya había planificado que en Hebrón se proclamaba rey y que entonces las tribus lo reconocerían. Allí en Hebrón se puso en contacto con Aitofel, consejero de David. Probablemente fue Aitofel el instigador y maestro de esa revuelta popular. Leemos: y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Lo declara el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Esa era una división en potencia. David tiene que discernir cuando hay planes en su contra. Él estaba tan seguro de sí mismo que se descuidó en la seguridad de su gobierno. Perdió la lealtad de uno de sus consejeros llamado Aitofel, y Absalón se lo robó. Veamos un tercer aspecto en este tema de la sublevación, como lo es la huida. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal contra nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. A David se le notificó que el levantamiento militar y popular había tenido éxito. Sabía que tratar de resistir a Absalón en Jerusalén ponía en peligro a muchos civiles y traería destrucción a la ciudad que conquistó y reedificó. A la vez tenía que saber con cuántos fieles podía contar. Lo mejor era huir por el momento. Sus siervos se pusieron incondicionalmente a sus órdenes. Los que tenían corazones de siervos se mantienen unidos para defender a David y su visión. Ellos declararon: He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. ¡Qué entrega total! David salió acompañado de sus mujeres y dejó 10 concubinas para custodiar la casa. En un lugar específico se detuvo y vio desfilar a sus siervos, los cereteos, los peleteos, los geteos, 600 hombres que desde Gat vinieron a ayudarlo. A Itai Geteo le pidió que se regresara con sus hombres. Itai Geteo le respondió: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Lo declara el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. A esas palabras, David le respondió con una invitación formal. De ser parte de un reino sin palacio y sin ciudad, pero con unción y con visión. Por el torrente de Cedrón pasó el rey y el pueblo con dirección al desierto, mientras se lloraba el alejamiento de David. Cuando los elegidos de Dios se alejan, se llora su partida. Salmo 62. Solo en Dios reposa mi alma, de Él proviene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. No seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo os ensañaréis contra un hombre? ¿Lo destrozaréis todos vosotros como a una pared inclinada o una cerca derribada? Solamente consultan cómo derribarlo de su eminencia. Se complacen con la mentira. Con sus bocas bendicen, pero en su interior maldicen. Oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi alto refugio, no seré movido. Dios es mi salvación y mi gloria,
En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Oh pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hombres comunes, mentira son los hombres notables. Si se les pesa a todos juntos en balanza, serán menos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni os envanezcáis con la rapiña. Aunque se incremente la riqueza, no pongáis en ella el corazón. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza. También en ti, oh Señor, hay misericordia, pues tú pagas a cada uno según su obra. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Este día estamos tocando el tema la sublevación contra David. Vemos un cuarto aspecto, los fieles. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Capítulo 15, versículo 29. Entre los fieles que acompañaron a David estaba el sumo sacerdote Sadoc, Ahimaas su hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Además de los levitas, estos salieron con el arca del pacto, sacaron de Jerusalén la bendición de Dios. Pero David le aconsejó regresar con el arca del pacto por la fe en Dios. Él volvería a verla en su tabernáculo. A ellos les dijo: mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Los elegidos de Dios saben que no se pueden adueñar de la presencia de Dios. No son dueños de los avivamientos. Cuando se van, no se llevan la bendición con ellos. David no quiso dejar al pueblo sin culto. Permítame usar esa expresión, sin presencia de Dios. Con sus pies no destruiría lo que le costó trabajo construir con sus manos. Aunque a él lo rechazaban, el ungido no quería que la presencia de Dios rechazara al pueblo que se quedaba atrás. Note qué interesante. Para David era muy importante que el pueblo siempre mantuviese la presencia de Dios. Veamos un quinto aspecto, la tristeza. Capítulo 15, versículo 30 del segundo libro de Samuel. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. David cruzó el torrente de Cedrón, y ascendió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Sus seguidores emulaban su ejemplo. Él lloraba por su reino, lloraba por su ciudad, lloraba por el pueblo que quedaba atrás. También su descendiente, el ungido Jesús, Jesús lloró por Jerusalén desde el monte de los olivos. Uno lloró subiendo y el otro bajando. Jesús lloró por Jerusalén porque no tuvo la revelación de la paz que él traía. No conocía el tiempo de la visitación y se acercaba la destrucción. A David se le avisó de la traición de su consejero Ahitofel, y como este fue uno de los conspiradores con Absalón, él oró a Dios: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Capítulo 15, versículo 31. Estando en la cumbre del monte de los olivos, Husai arquita, en estado de humillación, se ofreció a seguir a David. David le aconsejó regresar a Jerusalén, a ofrecerle fidelidad a Absalón y a contradecir el consejo de Ahitofel ante Absalón. Husai sería el espía de David, y por intermedio de Ahimaas y de Jonatán, hijos de respectivos de los sumos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, mantendría comunicado y al tanto a David. Leemos: así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Husai, amigo de David, guardaría su espada y destruiría con sabiduría todo plan en contra de David. David era un estratega militar y se estaba preparando para pelear una guerra con logística. La falta de experiencia de Absalón le dejó ver que se estaba enfrentando a un zorro viejo.
Note que desde la distancia, David todavía controlaría a Jerusalén. Los años de experiencia capacitan a los elegidos de Dios para confrontar la oposición. Hemos llegado al final de este tema, la sublevación del ungido, la sublevación contra David. Pero podemos extraer 5 aspectos importantes. Número 1. David no puede dejar de tocar al pueblo, porque si no, otros lo tocarán. Número 2. David tiene que cuidarse de los que tienen el corazón de Ahitofel, que promueven divisiones. Número 3. David sabrá cuánto le son fieles ante la persecución. Número 4. David nunca se adueñará del culto o de la presencia de Dios. Número 5. David sabrá cuando necesita tener espías entre el enemigo. Para cualquier comentario o sugerencia, llámenos al 2669-9090 o al 2669-9075 o mándanos tu mensaje de texto al 7554-7153. Visite nuestro sitio en internet www.elinsanmiguel.org. Encontrarás toda la serie de El Rey David, el ungido de Dios.